Bueno, y son las 11 de la mañana de hoy, domingo 5 de enero del 2020. Y aquí me estoy movilizando en la unidad de transporte público de pasajeros que une Candelaria con Posadas. Y como es habitual esta vista, me encanta compartir con ustedes, capturar en estas imágenes para poder disfrutar de la belleza de la desembocadura del arroyo Garupá, que desemboca precisamente, como ya lo dije, en el majestuoso y grandioso río Paraná, aquí en la provincia de Misiones. Hoy 5 de enero nos vamos a visualizar, a ver si le podemos ver a alguno de estos tres magos de Oriente que con su cargamento de juguetes seguramente intentarán pintar una sonrisa en el rostro de muchos niños misioneros. Como dice la canción, la sonrisa, la alegría, mundo purima y yasai, teitereingo tapisacuera urecota hina pe yopoi pe coeno, teiterei hoy abei de dos últimos aiba. Hay muchos niños que podrán alcanzar y otros que no tendrán la oportunidad de pintar una sonrisa en el rostro porque sus reyes magos carecen de las posibilidades de acercarle un regalito. Así que qué bueno sería que aquellos que un poquito más lo tengan se acuerden y se sensibilicen con aquellos niños que mañana 6 de enero, Día de los Reyes Magos, no podrán alcanzar a tener un juguete en los zapatos que con mucha ilusión y con mucho sueño dejarán en sus ventanas o como habitualmente acostumbra la tradición de la familia. Para todos ustedes, desde la unidad de transporte, que une, digo bien, Candelaria con Posadas, emocionado en esta mañana de 5 de enero, comparto estas imágenes en el cruce de la localidad de Garupá.